Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a hablar acerca del síndrome de Asper. Específicamente vamos a ver unas infografías sobre las características y vamos a analizar qué dice cada una de ellas para ver qué tienen en común estas infografías sobre lo que es las características del síndrome. Aquí dice 5 características del síndrome de Asper. Y nos dice lo siguiente: es un trastorno del espectro autista que dificulta la capacidad de interactuar socialmente y repetir ciertos comportamientos, como son falta de empatía y poca preocupación por los demás, suelen ser muy perfeccionistas, no miden los peligros, suelen apegarse a un objeto o tema en particular y tienen problemas para hacer contacto visual. Estas son características típicas de un síndrome de autismo, puesto que el Asper pertenece a los trastornos de este tipo, el TEA. Vamos con la segunda infografía, que nos dice que entre las características del síndrome del Asper tenemos presentar un lenguaje pomposo pedante, dificultades para comprender el lenguaje literal, su tono de voz es inusual o monótono, les preocupa muy poco las respuestas de otras personas, presentan una falta de empatía y poca sensibilidad, no saben cómo demostrar su interés, sus relaciones sociales son muy limitadas y evitan mirar a los ojos, además de sus rutinas y rituales poco usuales a los de los demás. Vamos con la tercera infografía, que nos señala que las principales características son, una vez más, la falta de empatía, ser perfeccionistas, falta conocimiento sobre los límites de las normas sociales, no les preocupa las emociones de otras personas, tienen dificultad para comprender las situaciones de su entorno, una sensibilidad a los detalles, suelen apegarse a los objetos, tienen una memoria extraordinaria, son objetivos y honestos. Vamos con la cuarta infografía, que nos dice: ¿qué es el trastorno de Asper? Es un trastorno autista que se caracteriza por tener problemas en las habilidades sociales y repetir ciertos comportamientos. Entre sus cualidades están una memoria extraordinaria, pensamiento analítico, objetivos y honestos. Y sus características son problemas para llevar a cabo el contacto visual, falta de empatía, poca preocupación por los demás, dificultad para comprender situaciones del entorno y se apegan a un objeto o un tema. Bueno, y esta es la última infografía donde tenemos la perspectiva de una persona con trastorno del síndrome de Asperger. Podemos ver cómo viven ellos su síndrome. Y es una infografía muy buena, se las recomiendo. Está ahí, también la pueden buscar en su página de Optoys. A continuación les traigo en texto lo que hemos visto en las infografías, un resumen de los síntomas y signos más comunes.
quisiera que nos hables específicamente, como este es el mes aquí en Paraguay del Asperger, en qué consiste y cuáles son las características. Cuando hablamos del Asperger, es decir, hablamos de un chico de mayor funcionamiento, es decir, a nivel cognitivo no tiene que haber dificultades, ¿sí? También la parte del lenguaje es mucho más fluida, mucho más rica en todo lo que es vocabulario. Incluso ellos tienen un vocabulario muy exquisito, por decirlo de alguna forma, es decir, manejan mejor, pero lo que les cuesta siempre es toda esta parte social. ¿En qué sentido? De poder interactuar con otra persona, de poder interesarme en el tema que la otra persona me está planteando, poder seguirlo, poder saber dónde yo inicio, cuándo yo puedo cortar a una persona. Todo esto es pragmática, es decir, en qué momento yo dejo un espacio para que vos me puedas responder la pregunta o solo hablo yo de los temas que a mí me interesan, ¿sí? Porque justamente al hablar de conductas repetitivas restringidas, tienen de repente temas específicos que quieren hablar todo el tiempo de eso o conocen todo referente a eso, del fútbol, de los trenes, de los dinosaurios. Entonces su conversación en sí se centra en esto, en su interés, ¿sí? Después hay cosas a nivel restringido, por ejemplo, en la alimentación, ciertas texturas, porque eso es algo que se incluyó justamente en estos años, es la parte sensorial, que antes no era un criterio para estar dentro del espectro, pero hoy sí. A nivel sensorial hablamos esto, me molestan las luces, me molestan estímulos que yo proceso de manera inadecuada del ambiente. Es decir, un ruido puede ser tan fuerte para mí que de repente me desregula, ¿sí? O hay ciertos golpes que yo no siento, por más fuertes que sean, ¿sí? Entonces estamos hablando de niveles de déficit en la parte sensorial. Pero juegan estos chicos con Asperger, juegan, logran tener amistades en una escuela con niños. Logran tener, solo que es mucho más restringido. Es decir, tienen dos o una amistad de repente que tienen los mismos intereses, o que de repente juegan a juegos como el Play, que no hay mucha comunicación, es decir, donde yo no tengo que utilizar tanto esta parte comunicativa. ¿Son menos comunicativos entonces los chicos con Asperger? Les falta mucho esta parte social, es decir, como para ellos no es imprescindible que yo tenga que entablar una comunicación con la otra persona, es decir, me cuesta mucho. La empatía es algo que no... La empatía, así mismo, la empatía es algo que le cuesta, ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Le cuesta muchísimo, pero se logra, es decir, con abordajes adecuados se va logrando, pero no es algo que tienen, como yo digo, algo innato. Dentro de la experiencia que tienen en EPA, ¿es más fácil incluir en los colegios a estos chicos con este, digamos, nivel de trastorno autista que otros? Sí, son más fáciles de incluir porque la parte cognitiva no está afectada. Entonces, a nivel de rendimiento nunca tienen problemas. Es decir, no tanto nunca, pero es muy difícil encontrarlo. Es decir, son buenos alumnos, cumplen con las tareas asignadas, es decir, siempre están respondiendo. Para el maestro siempre es como el alumno ideal. Algunos son más tranquilos y otros no, dependiendo mucho justamente de esta rigidez y esta flexibilidad de qué tan acentuado esté en alguno. ¿Por qué? Porque un chico que esté dentro del colegio, posiblemente si tiene algún déficit sensorial le puede molestar el barullo de los compañeros. Y esto evidentemente a niveles más altos siempre es frecuente. Las bromas, las ironías no comprenden. Entonces de repente es difícil hacerle una broma o una ironía porque no entiende, se enojan. Y eso propicia el bullying. Exactamente, así mismo. Y el maltrato, el bullying en la escuela es muy común con los chicos que están dentro del espectro. ¿Tienden a no defenderse los chicos? Tienden a no defenderse algunos y otros lo hacen exageradamente. Es decir, es como que no tienen este nivel, este equilibrio, ¿sí? Ante una broma, claro. Ante una broma pueden reaccionar de alguna forma inadecuada, entonces los compañeros lo califican como raro, como exagerado. O el loco, porque hablando realmente la vida utiliza sus términos. Exactamente. Y también otra cosa que se ve mucho en las pruebas es que no tienen este filtro. Sí, es decir, dicen las cosas como sienten en el momento, no importa quién sea, ni qué momento sea, ni el lugar. Es decir, no tienen en cuenta en estas cosas. Es decir, como son señales o reglas sociales que no se ven, pero que uno sabe que tiene que respetarlas. Eso es lo que les cuesta de repente a ellos seguir. Acompáñanos en las redes y en YouTube como Bebé a Bordo PI, nuestro website www.bebeabordo.com.pi. Baby Dab y Haggis presentaron Bebé a Bordo.
cada vez más madres y padres de chicos con el síndrome de Asperger se animan, se deciden a contar su experiencia, cómo es tener un hijo con este síndrome, cómo vivir con ellos, cómo disfrutarlos, cómo entenderlos. El lunes pasado se realizó un Día Mundial, se conmemoró el Día Mundial del Síndrome con Asperger. Tenemos aquí a Andrea Badi, que es la jefa del Departamento de Infanto Juvenil de INECO, para, bueno, hablar sobre el síndrome de Asperger y entender de qué se trata, cómo pesa este síndrome en Argentina, cómo convivir con estas poblaciones. Bien. Muchísimas gracias, Andrea. No, gracias a ustedes. ¿Qué es el síndrome? ¿Qué es eso? El trastorno de Asperger o síndrome de Asperger es una condición de determinados individuos. En realidad está dentro del gran paraguas que es el trastorno del espectro autista, pero no comparten muchas de las cosas de los autistas. Por eso es que tienen un nombre particular y que se diferencian en muchas cosas. ¿En qué, por ejemplo? Por ejemplo, los chicos con Asperger empiezan a hablar a la misma edad que los chicos normales o neurotípicos, como decimos, que tienen una evolución habitual. Sin embargo, los autistas van a empezar a hablar más tardíamente o van a empezar a hablar de una manera bastante atípica. El niño o el adolescente o el adulto incluso con Asperger, porque esta es una condición del neurodesarrollo que abarca toda la vida del individuo. No se cura. No se cura, pero se reeduca y se mejora muchísimo. Estos individuos en realidad van a empezar a hablar a la misma edad que espera el pediatra y la madre que hablen. Sin embargo, su modo de hablar muchas veces va a tener como una modulación particular, van a ser muy escuetos muchas veces para hablar. Otros son más bien verborrágicos y hablan de cualquier cosa o de lo que a ellos les interesa, más bien en situaciones totalmente desajustadas, y de golpe si están interesados en el Big Bang, van a venir y te van a hablar de eso, claro, cuando vos estés hablando de la realidad de Venezuela. Como una incoherencia contextual. Tal cual, porque les cuesta muchísimo tener una capacidad de conectarse socialmente y de ver el mundo de la manera que la vemos los demás. Ese es el punto clave, Ese es el punto clave. No es una cuestión cognitiva y verbal, sino una incongruencia social. Social, de habilidades para acomodarse al mundo social. Y entonces posiblemente van a entrar en una situación sin respetar lo que son las reglas sociales, sin preguntarte cómo estás, o sea, como cosas que en realidad para ellos no tienen un sentido. Todos estos prolegómenos que nosotros hacemos de preguntarnos qué tal, cómo estás, posiblemente para ellos sean una cosa no necesaria y absurda. ¿Hay falta de empatía? Es falta de empatía, es falta de poder ponerse en el lugar del otro y sentir como el otro. Sin embargo, ellos sí sienten cuando son dejados de lado, sí se sienten excluidos de los grupos. Sufren muchísimo, tienen conciencia sin saber por qué, pero que los chicos los cargan, que los adultos a veces los minimizan o que no los comprenden. O sea que el síndrome de Asperger no es tan severo en sí mismo posiblemente por esta condición, que es una condición. Hoy hablamos de que es una modalidad de ser atípica, pero es una modalidad de alguna manera. O sea, no es una enfermedad, no podemos considerarlo. ¿Y por qué no se considera una enfermedad? Bueno, la realidad es que nosotros consideramos una enfermedad cuando tenemos una causa reconocida. O sea, si nosotros tenemos la diabetes, sabemos por qué, porque hay un déficit en los receptores o en la liberación de insulina. Acá no se conoce cuál es el constructo biológico que está complicado o que no ha evolucionado adecuadamente. ¿Hay una base genética? Se supone que sí, la realidad es que hay mucha evidencia en esa dirección. De hecho, cuando uno hace el diagnóstico de un niño, muchas veces el padre dice yo soy igual, o la madre dice yo soy igual. La realidad es que no me llama la atención. Es por eso que muchas veces tarda mucho tiempo en diagnosticarse. Claro, porque de alguna manera puede ser más normalizado. Claro. O eso es una fantasía, es muy disruptivo el comportamiento. A ver, a veces son muy disruptivos frente a cosas que consideran injustas, frente a cosas que no se cumplen tal cual se les ha dicho, porque en realidad son muy rígidos, les cuesta mucho flexibilizar y muchas veces, entonces en ese sentido, si uno le dijo en 10 minutos te busco para salir, y si no son 10 minutos, puede sentir que no venís, o sea, puede entrar en un desajuste conductual importante.
desajuste es llanto, ¿cómo se traduce eso? Según las edades y según las características. Algunos pueden ser crisis de angustia, pueden ser autoinjurias, golpearse, irritarse con el que está al lado, pero no porque están enojados, no tienen una intencionalidad de dañarse, sino que se desorganizan, porque la idea era que lo venías a buscar. Claro, falla algo de la autorregulación ahí. Falla muchísimo la autorregulación y la posibilidad de ver los matices de la comunicación. Claro. Ahora, por otro lado, está el tema verbal, que es un desarrollo interesante, y hay muchos testimonios de chicos con síndrome de Asperger que tienen una especie de lucidez y de capacidad de observación y de síntesis de ciertas cuestiones de una profundidad emocional enorme en apenas una oración. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es que en realidad son muy observadores. Entonces es posible que pequeñas cosas que vos saques del contexto, ellos lo noten y vos no te hayas dado cuenta. Y por el otro lado, porque dicen lo que piensan tal cual, no hay un filtro. Por eso que a veces pueden ser desajustados y ver a una persona y decir qué gorda que es esa persona. Y las madres se mueren de vergüenza. Claro. Dicen realidades. Claro. Pero no socialmente aceptadas. ¿Cuáles son los tratamientos hoy en día para minimizar el impacto de esta conducta? Sí. Mira, los tratamientos en realidad siempre están pensados en este tipo de cuadros para hacerlos más funcionales en el contexto. Nosotros tenemos una cultura que está dentro de una situación social en la que tenemos que vivir. Entonces, en general, lo que tendemos es enseñarles las pautas comunicacionales, enseñar al contexto qué cosas las pueden alterar. Los padres tienen que saber, los docentes tienen que saber que tal vez salirse de aquella cosa que dijeron que iba a ser de una determinada manera puede angustiarlos. Estar atento a las depresiones o a los trastornos de ansiedad. Estos chicos suelen deprimirse cuando se dan cuenta de lo diferentes que son. Claro, porque entienden completamente y aprenden también. Sí, porque el nivel intelectual es normal. Claro. O sea, esta es otra cuestión que es inherente del síndrome de Asperger. Para poder tener esta nominación, tenés que tener un nivel intelectual normal, aunque sea bajo, pero normal. Y muchos tienen un nivel de inteligencia muy alto y de hecho son excelentes en cálculos matemáticos, en cuestiones que, hay una cantidad de series y de películas con respecto a esto que tal vez un poco exageradas, pero son parte de lo que uno ve cotidianamente. Claro. Te hago una última pregunta, Andrea. Se ha instalado mucho la conversación en torno a que cierto tipo de dietas tienen una influencia muy positiva en la disminución de síntomas del autismo, por ejemplo. ¿Cómo ves eso y si en relación a las Asperger también se verifica esto? En realidad esto tiene que ver con ciertas hipótesis de alergias gastrointestinales y demás. La evidencia no es contundente en este sentido. Lo que sí sabemos que un niño con autismo, por ejemplo, si tienen una dieta en general bastante seleccionada, porque hay cosas que comen y otras que no, tal vez por colores o por texturas. Si les eliminamos las harinas, el gluten, va a bajar el peristaltismo intestinal, van a bajar el dolor abdominal que nos dan muchas veces las harinas y posiblemente baja la irritabilidad, pero no son para nada tratamiento y no hay una tendencia de evidencia científica que avale esto. Perfecto. La realidad es que no hay evidencia sobre esto. Bueno, muchísimas gracias por estas precisiones, conocer esos ciudadanos que conviven con nosotros.